Muy bien. En este video vamos a ver lo que es la programación orientada a objetos, netamente en el concepto. Y para eso vamos a hacerlo a través de un ejercicio práctico, ¿sí? Que nos permita crear paso a paso lo que es una clase, crear algún método y cómo eso se ve reflejado en nuestro programa principal que hemos estado haciendo anteriormente. Para eso, entonces vamos a crear un nuevo proyecto tipo Java Application. Se va a llamar ejemplo programación orientada a objetos número uno, ¿sí? Ese va a ser el nombre del proyecto y creamos la clase principal. Ya. Ok, entonces una vez que hemos creado nuestro proyecto, como todos sabemos, vamos a implementar la clase main y la cual tiene a su vez el método main, el método que se le dice método principal, por el cual comienza a ejecutar cualquier proyecto. Entonces, en este caso, nosotros vamos a partir desde la creación de la clase. Entonces, recordando un poco, una clase es un molde, ¿cierto? Un prototipo del cual yo puedo crear objetos, como anteriormente habíamos creado, por ejemplo, el objeto de tipo scanner. En esta oportunidad vamos a crear una clase nosotros mismos y la clase le vamos a poner alumno, ¿sí? Alumno. Finalizar. Ojo, ¿cierto? Que en el nombre de esta clase, como es una clase, como concepto, siempre la primera letra debe ser mayúscula, ¿sí? No olvidar ese detalle. Muy bien, como entonces estamos creando la clase alumno, este alumno a su vez va a tener sus atributos. ¿Ok? En los conceptos de orientación a objetos, cuando hablamos de atributos, se dice que los atributos deben ser privados. ¿Ok? ¿Por qué los atributos deben ser privados? Porque cuando yo estoy trabajando entre objetos, yo voy a llamar a ciertos atributos. Entonces, no es la idea que yo pueda acceder directamente al atributo solo por un tema de seguridad. Por lo tanto, más adelante vamos a ver que existen ciertos métodos que nos permiten manipular esos atributos que no puedo manipular directamente. ¿Ok? En pocas palabras, en una clase, lo más interno que yo puedo tener son los atributos, los cuales son privados, ¿ok? Que solamente los puedo manipular dentro de esa misma clase. Y por otro lado, voy a tener los métodos que sí pueden ser públicos y que pueden interactuar efectivamente con otras clases u otros objetos. ¿Ok? Ya vamos a profundizar. Entonces, en ese sentido, en el caso de la clase alumno, que aquí apliqué Zoom, tendría que crear los atributos privados. ¿Ok? Supongamos que este alumno va a tener dos atributos. Va a tener un atributo que es de tipo string, que se va a llamar nombre. ¿Ok? Y un segundo atributo que va a ser de tipo int y se va a ser llamado conocimiento. Conocimiento. Ahí. Ok. Esos entonces son los atributos de mi alumno. ¿Sí? Entonces, yo teniendo solamente esto, si me voy al main e intento crear un objeto de tipo alumno, tendría que escribirlo así como lo hacíamos para crear el escáner. Yo digo el nombre de la clase, ¿cierto? El nombre del objeto, por ejemplo, A, va a ser igual a new alumno. Entonces yo con el new estoy diciendo que voy a reservar un espacio de memoria para el objeto llamado A, que va a ser de tipo alumno. Entonces una vez que yo creo el objeto, yo puedo poner a punto y ahí yo puedo acceder a distintos métodos o atributos. Si se fijan, como no tiene ningún método, esos son los métodos por defecto que tiene algún objeto. Entonces, yo no puedo acceder, si se fijan, ni al nombre ni al conocimiento. ¿Por qué? Porque son privados. ¿Sí? Ahí se explica un poquito este concepto del hecho de que sean valores privados. Entonces, para poder, como les decía, por un tema de seguridad, esto es privado, pero para poder manipularlos desde afuera, uno tiene que crear métodos. Métodos que permitan manipular atributos. Y esos son llamados también modificadores y accesadores, que son los get y los set. ¿Cómo funcionan? Primero, considerar que dependiendo del contexto uno va a utilizar un get y un set. Por ejemplo, para el caso del nombre, yo voy a crear el método llamado public. Si se fijan, public, todo lo contrario a privado. Public string get nombre. Get nombre, voy a abrir la llave acá, presiono enter para hacer la llave. Get nombre es el nombre del método. String
se pone aquí string porque este es un método que va a retornar un valor. Ahora, ¿a dónde lo va a retornar? Al lugar al cual yo llame ese método. Por ejemplo, si yo aquí escribo return this.nombre, con this me estoy refiriendo a la clase actual y con nombre al atributo nombre. Por lo tanto, si yo tengo este método listo y yo voy al main, yo puedo decir a.getNombre. Entonces, uno sabe que este método va a retornar un valor que es de tipo string. ¿Sí? Si eso lo comparamos un poco con la lectura por pantalla, es como el s.nextLine, que cuando uno lee un string, ese valor uno se lo tiene que asignar a una variable. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo de a poco. Pero este es el método entonces que nos va a permitir obtener el valor del atributo nombre del objeto alumno que yo vaya a crear. En este caso, creé el objeto A, entonces yo del objeto A puedo llamar ese método. Muy bien. Así como yo tengo el get, que es para poder accesar a mi atributo, yo tengo un set, que es para asignarle un nuevo valor. Y aquí vamos a escribirlo entonces, public void set nombre, y aquí voy a poner string nombre, abro llave, cierro llave. Aquí es completamente distinto al método anterior, porque el public string me está diciendo que este método me va a retornar algo que es de tipo string. En este caso, como es void, quiere decir que es un método que no retorna un valor. ¿Sí? Y esa es la diferencia entre estos dos tipos de métodos. En el primer caso, retorna un valor, en el segundo, no. ¿Ok? Aparte, en el segundo, va a recibir un parámetro. ¿Qué es recibir un parámetro? Es como cuando yo llamo a una función en Excel y yo le digo, ya, sume estos números. Entonces, esas celdas que yo le estoy entregando son las celdas que se van a sumar, ¿cierto? Los valores de esas celdas se van a sumar. Entonces, en este caso, cuando yo llame al método setNombre, yo sé que tengo que mandarle un string, ¿ok? Ok. Entonces, como el método es setNombre y yo le voy a asignar un valor al atributo, yo digo, ok, this.nombre, o sea, el atributo nombre, lo que le voy a asignar va a ser el nombre que me acaba de llegar por parámetro. Entonces, si se fijan, si bien es cierto, el atributo y el parámetro se llaman de la misma forma, estos se diferencian porque el atributo está de color verde. ¿Sí? Por eso es importante el this punto, porque el this hace referencia a la clase actual. Si yo no pongo el this, va a tomar el mismo valor del parámetro. Entonces eso no tiene sentido. Por eso tenemos que poner this.nombre para que quede color verde y que de esa forma lo podamos identificar como el atributo del alumno. Listo, tenemos el get y el set para el nombre. Para el caso del conocimiento, solamente vamos a crear un get. ¿Sí? Vamos a decir public int, porque si se fijan el conocimiento es de tipo int, public int get conocimiento, y vamos a retornar el this.conocimiento. ¿Ok? Entonces de esa forma vamos a obtener el valor de la variable. Listo. Estos métodos, si se fijan, son como por defecto para poder solamente acceder a los atributos. Nada más que para eso. Así como también nosotros podemos crear los métodos para la misma clase. Por ejemplo, un método para el alumno podría ser un public void estudiar. Estudiar. Entonces, desde el main, ¿cierto? Cada vez que el alumno quiera estudiar, ¿qué va a hacer? Va a aumentar el conocimiento. Entonces vamos a decir this.conocimiento más más. Entonces con eso estoy diciendo que es como si el atributo en el fondo se comportara como un contador. ¿Ok? Porque si suponemos que yo voy a crear un objeto, de hecho, ojo aquí, cuando uno asigna los atributos, le da los nombres a los atributos, uno le puede dar un valor inicial. Yo puedo decir que cada vez que yo creo un alumno, un objeto de tipo alumno, el conocimiento va a ser 0, va a partir en 0. ¿Sí? Y el nombre obviamente va a estar en blanco, cosa que se le asigne por pantalla. Entonces vamos a tener una clase alumno con nombre, con un conocimiento que va a partir en 0. Vamos a tener los modificadores de acceso para los atributos. Y vamos a tener el método estudiar, que de hecho en este ejemplo es el único método que vamos a tener. Entonces en el main, como ejemplo, si se fijan, ya hemos creado el alumno. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos mostrar el nombre por pantalla, podríamos imprimirlo y voy a decir a. Y si se fijan, ya tenemos el get conocimiento y el get nombre y el set nombre. Entonces, primero, get nombre. Primero vamos a ver qué pasa si no le asignamos ningún nombre, considerando que no tiene. ¿Ok? Entonces, vamos a ejecutar.
Y fíjense, aquí nos da un valor nulo porque no tiene nombre. Es solo por eso. Entonces, eso nos dice que tenemos que implementar una lectura por pantalla, ¿cierto? Yo voy a crear un escáner para poder leer el nombre por pantalla. Agrego el import y yo digo ingrese el nombre del alumno. ¿Ok? Entonces yo, aparte de crear el objeto, voy a crear una variable de tipo nombre, igual comilla, comilla, y lo voy a leer por pantalla. ¿Cierto? Lo leo como string. Listo. Entonces ahora sí, como yo ya leí un nombre por pantalla que el mismo usuario ingresó, yo ahora se lo tendría que asignar al objeto de tipo alumno. Entonces aquí que se crea el objeto, aquí tienen que considerar que en esta línea de código yo creo el objeto de tipo alumno y su conocimiento es 0 y el nombre es null. Por lo tanto, primero yo le asigno el nombre, se lee por pantalla, para asignarlo yo pongo a punto y aquí es donde llamamos, ¿cierto? Entre el get y el set nombre. Y ahí incluso me está diciendo que va a recibir un parámetro de tipo string llamado nombre. Entonces abro paréntesis y de hecho esto se autocompleta y se asigna el nombre. Entonces, en ese momento, el objeto ya tiene un nombre. Y de hecho, a continuación se puede leer. O sea, se puede mostrar. Nombre del alumno, Juan. Enter, y ahí mostró el Juan, que sería la línea número 14. ¿Ok? Perfecto. Entonces, de la misma forma, ya que tengo el nombre de este alumno, aparte de eso, podría llamar al método estudiar. Entonces pongo el nombre del objeto, punto, y llamo al método estudiar. Listo. Estudió el alumno. Entonces, después de que estudia, podemos decir que el conocimiento, lo imprimimos por pantalla, es a.getConocimiento. Y ahí nuevamente tenemos el get, ¿se fijan? Lo que estamos haciendo aquí es que el método getConocimiento ya sabemos que lo que va a hacer es entregarme, retornarme, ¿cierto? El atributo o el valor del atributo conocimiento. Entonces, si cuando yo creo el objeto, el conocimiento es 0, y aquí estudia, y sabemos que el conocimiento se incrementa en 1, entonces cuando yo llame al get conocimiento, lo que me va a retornar es un número 1. Por lo tanto, va a decir conocimiento, 2 puntos, 1. Porque ese es el valor que está en ese momento en el atributo conocimiento del objeto alumno. ¿Okay? Aquí hay varias cosas que ya se están juntando. Si lo ejecutamos, ingresa el nombre del alumno, Pedro. Ahí está. Nuevamente muestra el nombre de Pedro y ahí está el conocimiento. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que como cada vez que yo llamo al contador se va a incrementar el conocimiento, si yo estudio muchas veces y yo leo por pantalla, ¿cierto? E ingreso el nombre, va a incrementarse el conocimiento, cosa que cuando yo en la línea número 20 lo llame o muestre ese valor, efectivamente va a ser el valor actual. ¿Okay? Entonces aquí tenemos hartas cosas que en el fondo, primero creamos en la clase, ¿cierto? La clase con los atributos. Opcionalmente los atributos pueden tener un valor por defecto, además de que los atributos también deben tener sus mutadores y accesadores, que se le dice, o modificadores y accesadores, que son el get y el set. Usualmente para todos los atributos se utiliza eso. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo yo voy a saber si tengo que implementar un get y un set? Depende del contexto del programa. ¿Sí? Si yo tengo que ingresarlo por pantalla, entonces tengo que crearle el set algo. Si ese atributo se va a modificar a partir de un método de esta misma clase, entonces no es necesario un set, que es justamente el caso del conocimiento. Yo no le puedo decir desde el main a.setConocimiento, porque no está, ¿se fijan? De hecho, no fue creado. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque el conocimiento uno no lo ingresa manualmente, sino que a partir del método estudiar se modifica el conocimiento de ese objeto alumno. ¿Okay? Entonces, este es un ejemplo básico que en realidad no tiene mucha estructura. La idea es aquí poder combinarlo con lo que habíamos visto antes, que son las condiciones, ¿cierto? Estas estructuras de control, los ciclos iterativos, validaciones. Se puede juntar todo eso en una aplicación que sea orientada a objetos, ¿sí? Incluso con un menú de opciones.